Paz de Cristo, bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Gracias a Dios por la vida, por la salud, por cada una de las bendiciones que el Señor nos da. Amén. El día de hoy quiero compartir una enseñanza con ustedes. Quiero que aprendamos juntos. Quiero que me miren, que mediten en lo que vamos a hablar, que quiero motivarle a que abra la Biblia, a que allá en casita usted se decida a estudiar la Escritura, a acercarse al Señor, a buscar a Dios, amén. Y quiero ser de bendición en su vida. Ore por mí para que todo lo que yo hable sea inspirado por el Espíritu Santo, que el Señor me dé denuedo en lo que yo estoy hablando, que me dé libre expresión y que ustedes puedan comprender el mensaje. Amén. Vamos a continuar con esta enseñanza. Bueno, amigos, voy a empezar por hacerles una pregunta en esta breve enseñanza que vamos a tener, ¿verdad? Y como siempre le digo, pues aprendemos todos. Amén. Le invito a que medite en lo que va a escuchar. Empezaremos por hacernos una pregunta. ¿Qué es el remordimiento? Usted como cristiano o no sé a qué denominación usted pertenezca, pero ¿ha experimentado remordimiento alguna vez en su vida? ¿Sabe qué es lo que significa la palabra remordimiento? Yo encontré que remordimiento es la inquietud y el pesar internos que yacen en la conciencia de una persona después de haber cometido una mala acción. Eso encontré como significado de remordimiento. Ahora voy a leerle unos textos de la Biblia. En Eclesiastés 9:3 primeramente dice: Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Eclesiastés 9:8 dice: En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Eclesiastés 9:10 dice: Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Amén, es lo que dice la palabra. Yo soy una persona muy observadora, amigos. No sé si sea una virtud o un defecto, pero yo espero que usted se haya percatado de lo que le voy a decir. Dice en una de las porciones bíblicas que escuché, que en el lugar a donde van los muertos ni hay obra, ni hay conciencia, ni hay sabiduría, ni hay nada, porque los muertos, dice también en otra escritura, que los muertos nada saben. Entonces eso se lo dejo de tarea, porque muchas veces estamos pensando, creyendo que podemos hablar con un ser que ya partió al lugar de los muertos, y no es así. Ellos están en un lugar de descanso, donde ni te pueden oír, ni pueden escuchar lo que les dices. Entonces yo se lo dejo como para que lo medite y piense en ello. Amén. Yo soy muy observadora y por eso quería compartirle mi pensamiento. Ahora voy a leerle lo siguiente. Existe remordimiento en futuro por aquellas cosas que no hemos llegado a hacer, cuestiones importantes de la vida que vamos postergando, dejando pendientes. Este sentimiento de frustración se agrava mucho más cuando una persona se ve enfrentada de repente a la realidad de tener que morirse. Todas las culpas por aquello que no hizo se agolpan en el corazón de los seres humanos en los últimos instantes de su vida. Y sí es cierto. Y muchas veces no tenemos que morir para que, por ejemplo, en una ocasión una de mis hijas, la mayor, estaba chiquita y yo acababa de comprar una cama muy grande y ella me pedía y me suplicaba que la dejara brincar en la cama. Y yo le dije que no,
Y no recuerdo para dónde salió mi hija, que al quedarme yo sola me dolía mucho mi corazón porque dije yo, bueno, pues ¿por qué no la dejé brincar en la cama? La hubiera permitido que brincara, la hubiera cuidado. Siempre he sido muy miedosa de que, ay, no se vaya a golpear, de que esto, de que el otro. Y también, pues como acababa de comprar la cama, no se me hacía justo que brincara en el colchón. Ya mi hija estaba más grande cuando le pedí, yo creo que tendría como unos 12 años o 13 o 14. Le dije, súbete a la cama y brinca hasta que te canses. Y lo hizo, entonces hasta entonces descansé de que no le había dejado brincar en la cama, porque pues en realidad son cosas que no valen la pena. Yo quería hacerla a ella sentir bien y que ella se le quitara la tentación de brincar en la cama, y pues yo también quería que se me quitara ese remordimiento de no haberla dejado brincar en mi cama, ¿verdad? Es un pequeño ejemplo que les doy, amén, les comparto. Continuamos. La gente crece mucho cuando se enfrenta a su propia mortalidad. En la mayoría de los casos hace cambios o experimenta cambios tremendos en su vida. Y sí es cierto, yo tuve una experiencia, yo no sé si mucha gente o poca gente me crea, pero yo tuve la experiencia de brincar el umbral de los vivos a los muertos por minutos. Yo experimenté y vi y he testificado de lo que yo viví. Y a partir de eso a mí me sirvió para que mi fe creciera, darme cuenta de que lo que yo predico y leo en la Biblia es cierto. Yo miré un cielo diferente, miré un túnel, miré mi cuerpo sobre la cama. Yo sentía que yo estaba mirando mi cuerpo desde otro ángulo de la habitación. Yo ya no sentía tristeza, ni angustia, ni dolor, pero yo estaba mirando todo mi cuerpo ahí. Entonces esa experiencia que yo tuve fue algo impactante en mi vida, porque ciertamente los cristianos vivimos por la fe, creyendo, ¿no? Muchos tenemos una porción de fe más grande, otros más chiquitas, pero a cada quien el Señor nos dio una medida de fe. Entonces, si yo dudaba o vacilaba en algún momento de mi vida de las cosas en las que yo he creído, con esa experiencia que tuve, créeme que por eso estoy yo dedicada al servicio de Dios y hablar de la palabra de Dios, por lo que yo experimenté y lo que yo vi. Yo comprobé que muchas cosas que se hablan en la Biblia son verdaderas. Pude ver que a lo mejor en alma, suspendida en el aire, miraba mi cuerpo en la camilla, en el hospital. Entonces, eso aumentó tremendamente mi fe. Amén. Ahora voy a leerles otra porción bíblica en el libro de Job, en la Biblia, en el capítulo 33, del 14 en adelante. Les voy a leer, dice, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Versículo 15, por sueño en visión nocturna. 19, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. En el versículo 20, que le hace que aborrezca su vida, el pan, y su alma, la comida suave. 21, su carne desfallece de manera que no ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. 22, su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que le causan lo que le causan la muerte. 23, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido. Les repito, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber. 24, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne, en el 25, perdón, su carne será más tierna que la del niño y volverá a los días de su juventud. Y el 26, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre de justicia. Amén. Eso es lo que dice en el libro de Job. Ahora quiero comentarles de un estudio, de un libro que se llama Los 5 remordimientos. Este libro lo escribió, creo que es una monja australiana que cuidaba a muchos pacientes ya en su lecho de muerte. Y ella escribió sobre estas cosas.
Esta mujer, esta monja australiana, le hicieron le preguntaron, o como a tipo de encuesta, basándose también en el libro, ¿no? ¿Cuáles eran los remordimientos más grandes que los pacientes moribundos que ella había cuidado tenían? Y ella pues escribe este libro de los 5 remordimientos más grandes. Ella cuidó a cientos de pacientes, amén. Entonces ella podía darse cuenta de las cosas que la gente a lo mejor murmuraba o a lo mejor tenían pláticas con ella, lo que le expresaban, lo que les pesaba no haber hecho, amén. Entonces vamos a ir viendo cuáles eran los 5 remordimientos más grandes, los pesares más grandes que tenían estas personas en su lecho de muerte, amén. Continuamos con la enseñanza, espero que me esté siguiendo y poniéndome atención y meditando en todas estas cosas, amén. Número 1. ¿Cuál era el remordimiento de las personas? Número 1. La tristeza profunda de no haber llevado una vida auténtica. Quizá fingiendo ser alguien que no eran. Quizá conformándose con una vida a la cual según ellos no podían dejar de vivir de esa manera, ¿verdad? Quizá frustrados en un matrimonio en el cual no eran felices. Pues hay tantos puntos sobre esto, ¿verdad? Pero era una de las cosas por las que las gentes quizá le comentaban o se quejaban de no haber llevado una vida auténtica, una vida genuina. Amén. Otro punto o otro remordimiento es la frustración de haber trabajado mucho y de haber compartido poco. Yo he escuchado muchos testimonios de que, decimos muchas veces como padres, tanto que me he enfocado en trabajar y mi hijo quería hablar conmigo y nunca tuve tiempo para atenderlo, o no tuve tiempo para ir a visitar más de seguido a mi madre, no tuve tiempo de irme más de vacaciones. Un compañero hace tiempo ponía una canción, no estoy segura si de José Alfredo Jiménez o de Vicente Fernández, algo así, donde decía que me olvidé de vivir, decía la canción. Se enfocó tanto en llevar una vida de desorden y de tantas cosas que se le olvidó vivir. Algo así decía la canción, no sé si lo recuerdo. Me refiero a los compañeros, ojalá que alguno de mis compañeros de la secundaria, mis ex compañeros de la secundaria, miren esta enseñanza bíblica. Otro de los remordimientos de los cuales se quejaban las personas en su lecho de muerte era el de no haber desarrollado la capacidad de haber expresado y haberles dicho a las personas sus sentimientos, su sentir. Yo por ese lado le doy muchas gracias a Dios porque soy muy buena para expresar lo que pienso y lo que siento, y esto pues muchas veces a lo mejor no me comprende la gente, o a lo mejor caigo un poquito mal porque me gusta decir lo que pienso y lo que siento. Le doy gracias a Dios por eso, porque cuando me muera no me voy a ir frustrada con eso, amén. De lo que se escribió en este libro, y esto también es para mis compañeros y todos los que han sido mis amigos y que me conocen, eso también, ojalá que lo mediten y yo también misma meditarlo. Otro de los remordimientos más grandes es, ojalá hubiera compartido más tiempo con mis amigos. Ojalá me hubiera dado el tiempo de conocer más a mi amigo, a mi amiga, a mi compañero, a mi compañera. Yo y esto también va para mis compañeros, me di cuenta de que muchas veces creemos de que aquella niña traviesa y pintera que yo era en la secundaria, y lo confieso con pena, voy a ser la misma persona desde hace muchos años atrás. Ahora yo soy una mujer de media edad, he madurado, conozco a Dios, soy una sierva del Señor. Claro que no voy a ser la misma persona, amén.
Pero sí, o sea, que piensen. Debí de haber conocido más a mi compañera, debí de haber dejado que se expresara más, saber qué pensaba, cómo es ahora, conocerle un poquito más y con respeto, ¿verdad? Todos los ex compañeros de la secundaria saben a qué me refiero. Debieron de haberme dejado expresar y enseñarles mi fe, mi creencia, porque pues a resumidas cuentas, esto en parte es el significado de mi vida, el amar a Dios, el servirle ahora como yo le sirvo. Y todo tiene un porqué, porque yo me hice cristiana y todo eso. Entonces, eh, debieron de haberme dejado expresar más, al menos en este aspecto, ¿verdad? En el sentido espiritual. Esa es una de las cosas. Las personas que en su lecho de muerte, pues que quedó registrado en ese libro, ¿verdad? Y de lo que la monja australiana se daba cuenta. Entonces, nosotros, yo quiero aprovechar, si tenemos amistades, hay que amarnos, aceptarnos, perdonarnos, justificarnos. Si cometemos errores, no juzgarnos. Y tener en cuenta de que somos adultos, de que lo que fue en la secundaria, si yo era aquella niña inquieta, brincolina, pintera, es obvio que no voy a hacer lo mismo ahora. Amén. Entonces, yo espero hubo uno o dos compañeros que me hicieron sentir muy mal. Yo espero que el Señor trate con ellos, no les deseo nada malo, pero que sí les se arrepientan de no haberme tratado y conocido como ser humano que soy. Amén. También en nuestra propia iglesia, o sea, puede haber distanciamiento por un malentendido, por algo, pero realmente no nos conocemos entre nosotros, no nos damos el tiempo ni la oportunidad de conocer al hermano, de saber cómo es realmente o de por qué el hermano reaccionó así, qué le hice. Amén. Debemos de tener esa humildad para buscarnos como hermanos y de no juzgarnos. Por ejemplo, a lo mejor ahora me voy a referir a los hermanos de mi propia iglesia, de mi misma fe. Quizá no les guste mi apariencia, lo que ven. Todo tiene un porqué, amigos y hermanos en el Señor. Ahora me estoy refiriendo a los cristianos convertidos, amén. Todo tiene un porqué. Pero aún así veamos lo que veamos, la vista nos engaña. Debemos de amarnos y de perdonarnos y no juzgarnos, amén. Y una de las otros tantos remordimientos que espero yo en Dios que ninguno de los que estemos escuchando esta enseñanza seamos víctimas de este último punto. Pude haber sido más feliz. Perdemos tanto tiempo ocupando nuestras energías y nuestra mentalidad en cosas que muchas veces no valen la pena. Por ejemplo, tú ahora mismo puedes estar mirándome mi peinado, las pestañas que traigo o cómo me estoy expresando, en vez de estar enfocado en tu propia felicidad y en tu propia vida y en cómo agradar a Dios. Y en cómo ser más feliz y en cómo tratar de conocer más a Dios. Amén. Atendamos esto. Pero hubo alguien que no desperdició su tiempo y vino a hacer lo que realmente tenía que hacer. Y me estoy refiriendo al Señor, amén, al Señor Jesucristo, nuestro más grande ejemplo de vida. Hizo todo lo que debía de hacer en los pocos años que vivió en la tierra. Fue auténtico, fue genuino, compartió con sus amigos, expresó sus sentimientos, fue feliz a pesar de las difíciles circunstancias, se regocijó por las cosas más pequeñas, mantuvo contacto con sus amigos hasta el final, vivió para servir a los demás. Y me viene algo a la mente a mí. No vivió lleno de prejuicios y de escrúpulos. Él se mezcló con todos los pecadores y anduvo en medio de ellos. Amén.
Pero lo más importante que hizo el Señor es cumplir la voluntad de Dios, cumplir todo lo que tenía que venir a hacer en la tierra, como morir por nosotros. Tener ese amor, esa misericordia, esa aceptación por la humanidad, a pesar de lo mal pensados que somos, injustos, severos, listos y prestos para criticar y para juzgar. El Señor, con ese amor y esa misericordia, vino y hizo toda la voluntad de Dios aquí en la tierra. Amén. Entonces, Él no perdió el tiempo en cosas que, como le dije ahorita, no valen la pena. Él vino a hacer lo que tenía que hacer con aquel amor y aquella misericordia. Amén. Por eso yo quiero hacerle reflexionar en este momento. Mire lo que dice la Escritura en Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Nadie escaparemos, amén, de todo eso. Ahora Juan 14:15, dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora Juan 13 del 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos por otros. Ahora quiero invitarle a pensar en esto que le voy a decir. Quizá como seres humanos tengamos miles, cientos de remordimientos en nuestra vida. Cosas que dejamos de hacer por ocuparnos en otras cosas. El mantel que no bordé, los dulces que a mi hija no le regalé, el pastel que no le hice, el problema que no arreglé con el vecino, el tiempo que no le di a aquella relación se pudo haber dado. Aquella muchacha o aquella persona pudo haber sido mi novia, pero nunca me animé a hablarle. Pude haber tenido una mejor relación con la hermana Miranda, por ejemplo, pero no me animé, me caía un poco mal, nunca me animé a entenderla bien. Es un ejemplo, no me lo tome a mal, amén. Van a venir miles o cientos de remordimientos que tengamos a lo mejor en el hecho de muerte, cosas que no terminamos o que nunca nos animamos a hacer, amén. Pero una de las cosas que con toda certeza y con todo mi corazón me atrevo a decir, el mayor remordimiento que vamos a tener es no haber amado al Señor Jesucristo, no haberle dado tiempo de orar, no haber escudriñado la palabra de Dios, no haber obedecido la voz del Espíritu Santo cuando te decía: escudriña la Biblia, estudia la Biblia, oye lo que alguien por ahí te está diciendo. Ese va a ser el remordimiento más grande del mundo, porque Dios es tan sagrado y tan santo. Decía mi esposo anoche en la prédica: Dios no puede ser ignorado. ¿Cómo vas a ignorar a quien te dio la vida, a quien te creó, a quien te da el aire para que respires, a quien te da las fuerzas para que te levantes todos los días para ir a trabajar, a quien te ha bendecido con una familia, con un techo, con tantas cosas, a ese Dios que murió allá en la cruz del Calvario por amor a ti, por amor a mí? ¿Cómo vamos a ignorar a nuestro Dios tan santo, tan sagrado y tan sublime? Ese va a ser el mayor remordimiento que tengamos, porque Dios, dice su palabra, no puede ser burlado, mucho menos ignorado. Entiéndelo. O sea, nosotros provenimos de las manos, de la mente y de la creación de Dios. ¿Cómo podemos ignorar a Dios? Es algo que no cabe en mi mente y en mi corazón. Yo no lo entiendo. Amén.
Quizá te estés preguntando, ¿cómo voy a conocer a Dios como dice ella? ¿Cómo le voy a conocer si Dios es un espíritu y no le puedo ver? Pues vuelvo y te lo repito con todo mi corazón, hermano y amigo que me escuchas. Para conocer la mente y el corazón de Cristo, tienes que leer la palabra para que sepas cómo Él piensa, cómo inspiró a hombres de la antigüedad para escribir la palabra, los mandamientos y todo lo que teníamos que hacer. Amén. Y cómo descubrir la forma y la manera de descubrir el camino de volver a Él. Amén. Entonces, yo te invito a que no sea demasiado tarde cuando tú estés escudriñando en tu casa la palabra de Dios. Atiende el llamado porque créeme que si no obedeces te vas a arrepentir. Algún día le vas a estar dando cuentas al Señor de todo esto. Amén. Por eso el rey Salomón escribió en Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, o sea, en el lugar de los muertos, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés 9:10. ¿De qué manera debemos de vivir para evitar los remordimientos al final? ¿Qué acciones realizará usted esta semana para demostrarle a Dios y a los demás su amor o sus sentimientos o lo que sea para no tener al final de su lecho de muerte ese remordimiento? Yo te invito, amigo que me escuchas, a que atiendas la voz de este llamado, escudriña la palabra de Dios, ya sal de la ignorancia, amén. Y te lo digo con todo el respeto que tú te mereces, no sientas que te estoy faltando el respeto diciéndote ignorante, no. Quiero motivarte, quiero que ya dejes de creer en costumbres y tradiciones de hombres inculcados por generaciones. Quiero que te des cuenta de si lo que tú estás creyendo y lo que tú estás haciendo está bien delante de los ojos de Dios. ¿Y cómo lo vas a descubrir? Lee la Biblia. Atiende el llamado, porque algún día cuando tengamos que estar en el frente, en la presencia de Dios, no tengas el remordimiento de en vida no haberte informado, no haber aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador. Amén. Dice la palabra de Dios en otra parte, dice, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Amén. Teme a Dios y apártate de todo lo malo del pecado. Bendiciones.